Bangladesh es el país más contaminado del mundo, donde millones de personas trabajan en empleos duros por sueldos de apenas $100 al mes. Es hogar del hotel más barato del planeta, un barco flotante en el río Buriganga y de uno de los peores tráficos del mundo. Pero en medio de este caos existe otro Bangladesh, un mundo de lujo, negocios multimillonarios y crecimiento económico. Hoy vamos a conocer uno de los lugares más exclusivos de todo el país y una cara que nadie muestra. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, a lo largo de esta serie por Bangladesh hemos visto bastante del caos que se vive en las calles, de las extremas condiciones laborales en las que trabajan las personas en este país, de los bajísimos salarios, la contaminación, pero hay algo que aún no hemos visto, y es que en medio de todo este caos y de tanta pobreza hay lugares de lujo, incluso de extremo lujo, al que solo pueden acceder muy pocas élites que hay en el país, altos ejecutivos de empresas, diplomáticos y grandes empresarios que vienen por aquí a hacer negocios. Primero voy a moverme de aquí porque según yo, como hoy aquí es fin de semana, hoy es sábado, que equivale a lo que para nosotros es el domingo. Según yo, hoy no iba a estar tan caótico, pero me equivoqué. Hay que salir. Ahora sí, creo que aquí estamos a salvo. Hoy vamos a conocer el Hotel Intercontinental Dhaka, el hotel más grande, lujoso, caro y antiguo de Bangladesh. No es solo el mejor del país, sino también uno de los mejores de toda esta región del continente. Vean ustedes mismos que si no es un lugar importante, que está lleno de policías. Voy a acercar esto con cuidado por allá. Todas esas personas que ustedes ven ahí son policías. Incluso aquí detrás hay hasta un camión del ejército. Todo está totalmente cerrado y tiene picos arriba para que nadie se pueda mandar por arriba. Solo se puede entrar siendo un huésped. Assalamu alaikum. Good morning. No sé por qué está tan resguardado. Mi teoría es que tiene que venir gente de muy alto rango del gobierno o gente aquí muy importante, porque en realidad la población no es una población peligrosa que va a venir a usted a asaltarlo con armas. Eso no es común en Bangladesh. De hecho, no es un país inseguro. Ni siquiera estafadores me he topado en todo lo que tengo de estar por aquí. Otra cosa a la que quiero que también le pongamos atención es que ahorita al entrar voy a pasar por un detector de metales. Va a haber también un oficial de policía, de seguridad, y una vez que entre, vean la cantidad de personal que hay dentro. Good morning. Ok. Thank you. Thank you. Y una vez dentro, cierran la puerta y se acabó el ruido. El hotel está hecho, yo creo que eso se llama como insonorizado. No sé si me lo estoy inventando, pero una vez que usted entra, se acabó el caos y el ruido de afuera. Ojo con el nivel de recepción. Es como entrar a un palacio. Díganme si le pusieron atención a lo que les dije. Y no era a la barba que me corté mal jugando de barbero. Era a la cantidad de personal que hay. Solo en la entrada habían 4 o 5 personas, y siempre en el buffet, en la cafetería, en la recepción, en todas partes hay mucha gente. Quería que le pusieran atención a esto porque estas personas ganan el salario mínimo. $100 es el salario mínimo oficial en Bangladesh. No es que les pagan poquito, es que ese es el salario oficial mínimo estipulado por el gobierno. Hay quienes ganan hasta 180 o 200, los que tienen ya el rango más alto aquí en el hotel, pero ese es el salario mínimo. Y esto es lo impactante: a pesar de que ellos ganan eso, el hotel funciona como un hotel de lujo normal. Ya van a ver ustedes los precios de las habitaciones, que son como normales para un hotel de lujo. Hay habitaciones muy caras incluso, y los precios de la comida, por ejemplo, eso sí están voladísimos. O sea, todos los precios y todo se cobra igual, alto, caro, pero los salarios son muy bajos. Ahora sí, veamos esta belleza por dentro. Chan, 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 chan. Lo primero que nos encontramos a simple vista, una gran vista a toda la ciudad y al hotel también. Esta piscina y este complejo del frente sigue siendo parte del hotel. El hotel son como 2 edificios unidos. Ahora volteamos hacia adentro, vamos a ignorar el desastre que tenemos por aquí y simplemente vamos a ver la habitación. No cricriquen, por favor. Este que tenemos aquí es un escritorio para trabajar como que si yo fuera un ejecutivo que viene aquí diplomático de otro país. Tenemos la cama king, una tina que la verdad no creo que la llene, porque aquí lo que tenemos es agua del tubo, y si yo me meto en la tina y llego a tragar un poco de agua, efectivamente podría morir.
Además, en general, el área del baño que está muy tuanis. Ducha, depósito y lavatorio. En estas puertitas de aquí nos encontramos el minibar y aquí ya nos empezamos a dar cuenta que estamos en un lugar de cuidado. Basta con abrir esto y ver que una cervecita vale $10, 5,000 colones. Tenemos por aquí el closet. Si usted se quiere instalar, hay plancha porque obviamente los ejecutivos siempre tienen que andar impecables, tienen que planchar las camisas, hay secadora de pelo y nunca se sabe por aquello de que usted ande unos diamantes, unos dólares, nada más los mete aquí en la caja fuerte y vámonos. Pero lo más importante, ¿cuánto vale esta habitación y qué es lo que incluye? Incluye el desayuno, pero no un desayuno normal, un desayuno buffet en un restaurante que tiene secciones, como si fueran todo incluido. La sección asiática, la sección de comida más occidental, la sección de comida vegetariana, la sección de postres, de frutas, un chef que le prepara ciertas cosas específicas que usted le pida, un barista que le prepara el capuchino y donde usted puede comer todo lo que quiera durante el desayuno. Incluye el uso de la piscina, una piscina la verdad muy tuanis, tipo infinito, está un toquecito elevada, tiene estos espacios más privados y además también cuenta con un bar, algo que no es tan fácil de encontrar en un país musulmán. Un bar con todos los licores internacionales que ustedes se puedan imaginar. Incluye gimnasio para que ustedes se vengan a poner fuertes, así como yo, todo un ícono del fitness y del culturismo. Por favor, vean cómo manejo este peso, como nada. El hotel incluye en todas partes, hasta en el área de piscina, zonas privadas donde se puede conversar. Esto tiene que ser debido a la naturaleza de las personas que vienen a este hotel. Por ejemplo, usted puede reservar una sala de reuniones y aquí a la par hay salas de conferencias enormes. Hay como 3 o 4 salas de conferencias diferentes donde no se puede acceder ni siendo huésped, pero obtuve el acceso para que ustedes conozcan las salas. También hay un lounge VIP donde usted puede ir a tener conversaciones privadas. Como que todo está orientado a que usted venga a reunirse a conversar. Así es como se mueven las cosas en el mundo, con conversaciones. Hay un área de spa, incluso hay un salón de belleza. Hay barberos si usted necesita chanearse por aquí. Los masajes y los cortes no están incluidos, pero aquí se los puede hacer. También aquí en el hotel se tiene acceso a 5 restaurantes diferentes que están dentro del hotel, que tienen gastronomía de alto nivel. Y aquí les va algo importante antes de decirles algunos de los precios que se encuentran aquí. Y es que varias veces me comentan ahí que por qué me quejo de los precios, que siempre digo que todo es caro. Entonces, muy importante que sepan esto y también puede servir como consejo. Y es que yo no me quejo de lo caro, simplemente me sorprendo y les cuento. Y aunque sí es real que gracias a Dios me va un poco mejor porque me he partido la vida 6 años trabajando sin parar, yo sé lo que es trabajar para ganarse $2 en una hora. Entonces, si usted conoce el valor del dinero y lo que cuesta ganárselo, usted no va a llegar a cualquier lugar solo porque ahora le va mejor. Y por una comida que normalmente, qué sé yo, vale $10, usted sabe que vale $10, que en un lugar más costoso puede costar 15. Usted no va a pagar 25 porque ya ahí es donde vienen las malas decisiones financieras y donde si a usted le estaba yendo un poco mejor, subió su costo de vida y pues ya no le va bien, simplemente vive al día. Entonces, antes de que me escriban que me quejo, no me quejo, simplemente me sorprende y también hay que tomar buenas decisiones financieras. Ahora sí, aquí les va algunos precios de los restaurantes, que lo más impresionante, recuerden, es que los salarios aquí son sumamente bajos, o sea que realmente estos lugares son para empresarios, diplomáticos, gente que viene de otros países, es para la super élite. Nos encontramos que unos camarones, por ejemplo unos camarones jumbo, valen $44, 22,000 colones. Un corte de carne vale $54, como 27,000 colones. Un sándwichito, un club sándwich está en $22, una hamburguesa casi $30 y así sucesivamente los precios. Entonces, a lo que voy con esto es que existe este mundo de gente rica y de dinero también aquí en Bangladesh, muy diferente a todo lo que hemos visto hasta el momento, de los trabajos de la calle, de la pobreza y la miseria que hay fuera. También se mueve este mundo aquí. El café de este hotel es uno de los más impresionantes que he visto en mi vida. Vean la altura. Assalamu alaikum. Vean la altura
estructura de esta cafetería. Vean el centro. Todo esto que vemos aquí es mármol. Díganme ustedes si no es algo surreal. Y aquí usted se ordena un cafecito, un cappuccino, un postre, lo que quiera. Eso sí, ojo con los precios. Un pedacito de cheesecake como ese que están viendo por ahí vale aproximadamente $12, 6,000 colones. La gente es muy linda en todas partes. Ahorita me vieron que estaba filmando la cafetería y la muchacha me dijo que filmara, que simplemente filmara lo que estaba haciendo, que mostrara cómo hacía este cafecito. Ah, vean qué rico, es un cappuccino con forma de hoja. Donovan. Yo se los juro por lo que ustedes quieran, que esto no fue planeado ni tampoco lo pagué. Me vieron grabando, me regalaron un cappuccino que está espectacular. Aquí todo lo que hacen es de muy alto nivel en realidad. Y hasta me regalaron unas galletas. Para que saquen cálculos, un buen índice también es el precio de un café simple. Un café normal, aquí un café americano, vale $4, 2,000 colones. Thank you. No sé qué tan real sea el dato, pero me dijeron que la muchacha que nos atendió es la mejor barista del mundo con discapacidad. De hecho, ella nos dejó el mensaje que ustedes acaban de ver. Esta es la cafetería vista desde el aire. ¿Qué tanta diferencia a lo que hemos visto allá afuera? Díganme si no es impresionante. Y todo lo que acaban de ver tiene un módico precio de $220 por noche, con habitaciones como la suite presidencial que llega a costar hasta $680 por noche. Dígame si usted se imaginaba que en este país donde hemos visto el caos y todo lo que ya hemos visto, había un lugar como este, limpio, donde ni siquiera se alcanza a escuchar el ruido de la calle. Muy costoso y de muy alta gama. A mí me impresiona mucho porque en otros países que igual son caóticos y tienen mucha pobreza, me he quedado en buenos hoteles donde las habitaciones están abandonadas, sucias, la atención es muy mala, la cocina se ve que está sucia también, pero no, aquí estamos hablando del país más contaminado del mundo, de los más caóticos del planeta, pero aún así se mueve también este lujo y esta élite de alto nivel. Finalmente aquí se acaba el video de hoy. Déjeme usted todo ahí abajo en los comentarios, no se olvide de suscribirse, compartir este video si le gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy conoció otra cara, otra parte completamente de Bangladesh.